Bueno, compañeros, compañeras, profe, buen día a todos. Espero que estén pasando una buena cuarentena dentro del rango. Eh, que no estén pasando mayores contratiempos diferentes a los que hemos tenido con la academia, ¿cierto? Entonces, bueno, voy a empezar a discutir el tema que el profe nos trajo o nos dio para de aleatorización mendeliana, ¿cierto? Entonces, bueno, yo empecé a leer el texto y me pareció muy curioso encontrar o ver una caricatura dentro de un texto científico. Entonces, bueno, por ello me puse a buscar epidemiología clásica, la definición, encontré un artículo de Cabello Psiquitral del 2007 que habla y define la epidemiología clásica y la compara con diferentes metodologías epidemiológicas, pero no moleculares. Entonces, bueno, ellos dicen que esta epidemiología clásica utiliza una trilogía caso, lugar y tiempo, lo que da pues como un diagnóstico de la enfermedad, más no que produce la patología. Entonces yo aquí hacen varios cuestionamientos sobre la epidemiología clásica y este es uno de ellos. Ellos también dicen, ellos también dicen que la epidemiología clásica intenta limpiar la complejidad sociocultural bajo forma de subjetividad, la cual no induce al conocimiento de las enfermedades. Más abajo también dicen, se borra con el codo lo escrito con la mano al desconocer, excluir o invisibilizar aspectos culturales y étnicos en la comprensión de procesos salud-enfermedad. En esto quiero que tengamos tres eh, cosas en cuenta: complejidad sociocultural, aspectos culturales y aspectos étnicos. Entonces, bueno, yo dije, no, este tema, o por lo menos este paper no habla de genética, entonces voy a ir a otro paper, ¿sí? Entonces encontré uno que se llama Mendelian Randomization, Present and Future of Epidemiology Studies in Cardiology. Entonces, bueno, ellos aquí dicen, los autores dicen, la aleatorización mendeliana se rige por la segunda ley de Mendel. Esto lo sabemos si pues leímos el texto base. Si leímos el texto base. La ley de la segregación independiente de caracteres. Surtido de genes parentales entre gametos es aleatorio, salvo excepciones, dice acá. Enlaces genéticos, que para mí enlaces genéticos es la pleiotropía o estratificación de la población. Esta estratificación de la población yo la asocio con los aspectos anteriormente nombrados. Complejidad sociocultural, aspectos culturales y étnicos. Esto se corrobora más aún en otro texto que leí sobre polimorfismos que se utilizan en los estudios epidemiológicos del cáncer, que por cuestiones personales quise redundar en el tema. Entonces aquí dice, se presta especial atención a las fuentes de sesgo potencial en los estudios de población de las interacciones gen-ambiente, incluida la clasificación de la exposición y la estratificación de la población, es decir, confusión por etnia. Entonces yo al leer este pedazo lo que hice fue corroborar la asociación que había hecho anteriormente con los dos papers que les nombré. Eh, Bueno, entonces esto teniendo en cuenta pues que digamos en los humanos ya no podemos hablar de barreras geográficas o no es producente hablar de ello. ¿Por qué? Porque digamos, si nosotros tenemos platos y cualquiera tiene plata, se puede ir a viajar el mundo, puede recorrer los 200 y pedazos de países que son todos los continentes si nos da la gana. Entonces esas barreras geográficas entre los humanos ya no existen, pero sí existen barreras culturales, socioculturales, que nos distancian de otras poblaciones. Por ejemplo, la religión, por ejemplo, el racismo, por ejemplo, el clasismo, eh, bueno, y otros movimientos que lo que hacen es generar ciertas barreras poblacionales, y lo que hacen es como excluir a ciertas poblaciones vulnerables. Entonces, por aquí
en un paper lo que dice es lo siguiente: quizás la evidencia más persuasiva de los factores ambientales se refleja en los estudios de poblaciones migrantes, que generalmente revelan un cambio en el riesgo de cáncer hacia el que prevalece en el país de acogida. Entonces, con este ejemplo quiero que tengamos, como que entendamos lo que yo les acabo de decir. Porque en esos estudios lo que analizan es que las personas que son migrantes en los Estados Unidos, o por lo menos las de primer nivel o la primera generación, en esos estudios tienen unos riesgos diferentes a las personas que son netamente estadounidenses o que están establecidas en Estados Unidos, inclusive dentro del mismo país. Si me hago entender, las personas migrantes de primera generación, en los estudios lo que se observa es un riesgo diferente a las personas que son netamente de Estados Unidos. Entonces allá es a lo que quiero ir, o el ejemplo que quise de nombrar con lo que he dicho anteriormente. Y pues para no irnos muy lejos, la xenofobia que se está viendo en este momento aquí en Colombia, con las personas venezolanas, ¿sí? Ya hay muchas personas que no les importaba que los venezolanos estuvieran aquí, pues en nuestro país, pero ya se está notando eso, y lo que están generando es una cierta barrera cultural, que no debería ser así, pero la estamos generando con personas que vienen de otro país. Entonces yo pienso que esos procesos culturales, socioculturales, étnicos sí se deben tener en cuenta en esos estudios epidemiológicos, y no ser tan minúsculos como lo dice el texto anterior, que dice que el texto anterior no, en el texto base, que dice que es poco probable que los sesgos por confusión de estratificación de la población afecten los resultados. No creo que sea tan poco probable como dicen ellos, ni minimizar tanto esa confusión por estratificación de la población. Esto lo digo ¿por qué? Porque en los estudios o en los métodos que se utilizan para los estudios epidemiológicos y los que utilizan aleatorización mendeliana, digamos, son dos metodologías que prevalecen: las de caso y control, o métodos de cohorte. En estas metodologías ellos se utilizan variables, y esas variables tienen que tener unos datos. Estos datos se sacan en la mayor parte de entrevistas a las personas con las cuales se van a hacer los estudios. Entonces, como dice el texto base, no me parece que sea tan minúsculo, como dicen, que es poco probable que afecte. No, a mí yo sí creo que puede afectar mucho, porque con los ejemplos que dije anteriormente, que dentro de una misma población se rezaguen ciertas poblaciones o se vulneren, porque digamos en el primer texto que trae a colación, y que ellos hacen muchas, o sea, lo atacan mucho, por decirlo así. Entonces ellos dicen que la salud obviamente es un tema político, económico. Entonces, que estos estudios de salud se están enfocando mucho en personas, digamos, blancas o personas adineradas, y se están rezagando en esos estudios, se están rezagando aún más las poblaciones que ya son vulneradas dentro de las naciones. Entonces sí, yo creo que esos problemas de estratificación de la población se puedan mejorar con los mejores estudios de los aspectos socioculturales y étnicos dentro de las poblaciones. Entonces, bueno, también hay un tema que me llamó la atención sobre la canalización. Entonces, en un estudio que hicieron sobre el cáncer también, entonces ellos analizaron diferentes poliformismos susceptibles y algunos otros protectores en los procesos carcinogénicos. Los procesos carcinogénicos, en pocas palabras, es
la producción de células cancerígenas. Entonces algunos poliformismos lo que hacían era acelerar estos procesos de cáncer y otros que lo que hacían era reparar el daño del ADN generado en los comienzos de la producción de células cancerígenas. Entonces, bueno, teniendo en cuenta lo que les voy a decir, en su informe exhaustivo sobre las causas evitables del cáncer, Doll y Peto tomaron las tasas de los países de menor riesgo y las restaron de las tasas prevalecientes en Estados Unidos para producir estimaciones de alrededor del 75 al 80% de todos los cánceres en Estados Unidos se debe a factores ambientales y por lo tanto es potencialmente evitable. Entonces, bueno, si estos factores ambientales generan estos cánceres, pueden generar cualquier otras enfermedades, ¿cierto? Entonces aquí me nace como una pregunta, un cuestionamiento, y es la siguiente: ¿los cánceres generados por condiciones ambientales tienen la misma probabilidad de heredarse a la descendencia que los producidos por genética? Si es así, entonces uno podría decir que las condiciones ambientales infieren tanto en nuestro cuerpo que pueden no tanto como cambiarlo, pero sí generar en su descendencia las características o las enfermedades que se generaron por condiciones ambientales, sin tener en cuenta estos poliformismos que les nombré anteriormente, que aceleraban o desaceleraban. Entonces, si es así, puede que los componentes ambientales que nos impacten a nosotros pueden repercutir en nuestra descendencia. Y si es así, entonces podría yo pensar en la teoría de Darwin de la selección natural, porque esto sería como un tema contradictorio a lo que estipuló Darwin con sus que no, el ambiente no modula las características, sino que el individuo que mejor características tenga para su ambiente es el que va digamos a sobrevivir y a generar esa descendencia. Entonces eso fue lo que se me quedó ahí como en ese cuestionamiento. No sé si tenga los conceptos erróneos. Me gustaría que el profesor los me corroborara esta información, pues porque no me gustaría pues ponerme a estudiar algo que, que está erróneo. Entonces, bueno, compañeros, compañeras, profe, eso fue lo que yo les quise compartir, y pues no, nos vemos después en clase. Adiós.